Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Recuerden que también estamos en contacto en redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio, y en el WhatsApp de los oyentes pueden escribir al 6585-5580. Hoy hablaremos sobre el gallinero del doctor Félix Rey, para lo cual vamos a ubicarnos en el sur de Francia, en Arles. Ahí vivía el pintor Vicente Van Gogh, allá por 1888. Vamos a empezar esta historia en un momento en que a este muchacho le iba muy mal. Tenía sífilis, tenía los dientes podridos. El hermano Teo, que siempre lo ayudó mucho, estaba enamorado, andaba con una novia y entonces vivía en París, Teo, ¿no? Venía poco a visitarlo. Por otra parte, las prostitutas lo ridiculizaban a Vincent, ¿no? Cada vez que suplicaba algún encuentro, estaba muy pobre y le daba al ajenjo con todo, ¿no? Y también tenía mucho miedo de morir, como todos nosotros. Por esos tiempos, Van Gogh vivía con un amigo, otro pintor famoso, Paul Gauguin. Gauguin estaba convencido de que su compañero estaba loco y expresaba su preocupación porque temía que en cualquier momento tuviera un ataque trágico y fatal. Fatal para cualquiera, porque Van Gogh podía poner en peligro la vida de ambos, decía Gauguin. Bueno, Van Gogh se había vuelto excesivamente brusco, permanecía por muchos días silencioso, lo despertaba a Gauguin en la madrugada y no le decía nada, y se volvía a su cama. Bueno, cuentan que con enorme angustia Van Gogh sospechaba que algo le estaba sucediendo, y lo peor es que tenía razón. Al observar el retrato que Gauguin le hizo mientras pintaba girasoles, es decir, esos girasoles que ustedes habrán visto muchas veces. Sí, señor, famosos. Bueno, mientras los estaba pintando, Gauguin pintó a Van Gogh pintando. Y al ver ese cuadro, Van Gogh dijo: soy yo, desde luego, pero soy yo volviéndome loco. Una tarde Gauguin siguió ahí, salió para tomar aire. Eran escapadas que hacía muchas veces para huir de la tensión que había en la habitación que compartían, ¿no? La cuestión fue que Van Gogh oyó que cerraban la puerta y creyó que Gauguin se iba para siempre. Entonces Gauguin venía caminando, ni había llegado a la esquina, escuchó unos pasos, se dio vuelta y se puso en guardia porque desconfiaba, ¿no?, de todo. Y Van Gogh le preguntó si se iba para siempre. Y Gauguin respondió que sí, medio para seguir la pelea. Gauguin también tenía lo suyo, le voy a decir. Van Gogh se lo tomó como un hecho y ya le llevaba una respuesta preparada. Sin decir una palabra, le dio a Gauguin un recorte de diario que tenía subrayado unas palabras que decía: el asesino ha huido. Gauguin lo mandó al diablo y siguió caminando. Y Van Gogh se volvió corriendo. Y llegó entonces el episodio de la oreja. Era la Navidad de 1888. Nos ahorraremos los detalles, pero digamos que Van Gogh se cortó una oreja. Bueno, parece que la lavó, la envolvió cuidadosamente, vendó su herida, se puso una boina medio para disimular y fue a un burdel. Preguntó por una prostituta, amiga de él. El dueño del lugar en realidad no lo dejó pasar. Pero convencido que Gauguin estaba adentro en el burdel, Van Gogh le entregó al tipo el paquete que llevaba con la oreja, pidiéndole que se le entregara a Gauguin y le dijera que era de parte de él. Bueno, el caso es que lo internaron a Van Gogh ahí en el Hotel Dieu, era un hospital en realidad. Cuando recuperó la conciencia empezó a gritar cosas incomprensibles en holandés. Al final lo metieron en una celda de aislamiento. Y viajó Teo, el hermano que vivía en París, que venía mucho a visitar. Teo lo ayudaba mucho, pero era pobre también. Guarda. Bueno,
En el breve tiempo que pasó en el hospital, Theo habló con un médico, un residente de 23 años llamado Félix Rey. Era el médico más joven del hospital. Había nacido en 1867. Y le había tocado hacer guardia en vacaciones. Su primer paciente fue Van Gogh. Todos los médicos del hospital estaban perplejos con el caso. La mayoría lo entendía como un loco al que había que meterlo en un asilo para siempre. Rey, que estaba terminando una tesis doctoral sobre infecciones urinarias, sabía poco de enfermedades mentales, imagínense, pero igual se hizo cargo. Informó a Theo, al hermano de Van Gogh, que el paciente estaba sobreexcitado como resultado de una personalidad hipersensible, que volvería a ser el mismo en un par de días. Theo le dijo, no, ojalá que no vuelva a ser el mismo. En realidad es preferible que sea otro. Bueno, puede que la opinión de Rey fuera prematura o inexperta, pero en todo caso, Theo se quedó tranquilo para poder volver a París. Dijimos que estaba enamorado y quería estar con su novia. A Vincent lo invadían oleadas de angustia y terror, padecía ataques de ansiedad, reaccionaba violentamente contra las amenazas que en realidad las veía en todas partes, arremetía contra los médicos y espantaba a todo el que quisiera acercarse a su cama. Bueno, cuando se le pasaba la bronca, se refugiaba en una esquina del cuarto, me imagino, o debajo de las mantas, y padecía fiebres de una angustia mental indescriptible. El doctor Rey lo cobijaba. Los médicos insistían que había que internarlo, ¿eh? Bueno, una comisión de vecinos llevó por escrito al alcalde de Arles una petición que lo internaran, lo metieran en cana o algo. Había más de 80 firmas. Pero el doctor Rey hizo todo para evitar la reclusión. El 7 de enero de 1889, después de un par de días de estabilidad, Van Gogh lanzó una campaña para probar que se equivocaban y que no estaba loco. Y entonces empezó primero a mostrarse bien con el doctor Rey. Le proponía charlas, hablaba de arte, daban largos paseos por el patio del hospital, en fin. El doctor estaba bastante conforme y firmó el alta. Lo dieron de alta. El cronista cuenta que para dar mayor credibilidad a la fantasía de su recuperación, Van Gogh pintó un retrato del doctor Félix Rey. Este fue el agradecimiento de Vincent. El doctor parece que aceptó el retrato por cortesía, para no alterarlo más al paciente. Mirá, le dice, no lo quiero, lléveselo, por ahí anda a saber. Tenía esa soberbia que suelen tener algunos médicos, que consiste en una ignorancia artística. Hizo todo un gesto de recepción grandilocuente del retrato, pero en realidad en su fuero íntimo pensaba que el tipo era un pobre loco. El joven doctor Rey llegó a su casa haciendo chistes acerca del cuadro que le habían regalado, y es uno de los retratos más importantes de Van Gogh. Quedó olvidado ahí en un desván. Parece que incluso un día tenía un gallinero de vidrio, rodeado con vidrios, ¿vio? Sí. Y ahí naturalmente había gallinas. Un día se le rompió uno de esos vidrios y la madre del doctor Rey bajó el cuadro del desván para reemplazar el vidrio roto, ¿no? Y tapar el agujero. Así que la familia Rey tenía un gallinero con 11 vidrios y un retrato de Van Gogh cercano. ¡Qué barbaridad! Bueno, pasaron los años, Van Gogh se murió, un episodio que contaremos en otro momento, porque se discute si se suicidó, murió por un tiro en el abdomen. Bueno, es discutido.
Más de 10 años después, en 1900, un pintor entusiasta de su trabajo, el trabajo de Van Gogh, ¿no?, convenció al doctor Rey de su valor. El caso es que limpiaron el cuadro, lo sacaron del gallinero y se lo vendieron a un marchand, a Ambroise Vollard, que ofreció 50 francos. El padre del doctor Rey, que también era otro girastro, encontró escandalosa esa cifra para semejante mamarracho, dijo. El caso es que al final le sacaron 150 francos al tal Ambroise Vollard. Félix Rey, el doctor, vivió hasta 1952 y siguió manteniendo hasta el final de su vida que Van Gogh era un fraude y su fama una moda pasajera. Claro, el tipo lo que tenía era bronca porque había vendido el cuadro por 150 francos y ahora valía millones. Bueno, el desprecio por la obra de Van Gogh fue compartido por el resto del personal hospitalario. Peyron, el director del asilo de Saint-Rémy, le dio un cuadro a su hijo que lo utilizó como blanco para tiro, un cuadro de Van Gogh, naturalmente. Lo notable de todo este asunto es que fueron tiempos de enorme producción. Dicen que las orientaciones estéticas de Van Gogh nunca se vieron afectadas por la enfermedad y que siguieron una línea que se estructuró antes de ella y que prosiguió su desarrollo lógico. Es decir, la psicosis lo interrumpió, nunca lo desvió. Es un error pensar que el arte de Van Gogh fue una extravagancia patológica. En las cartas a Theo explica coherentemente cada uno de sus cuadros. Todo eso sucedía en los intervalos que le dejaba su enfermedad. Alguna vez hemos dicho aquí en este mismo programa que las calamidades no alcanzan para ser artistas. Si así fuera, podríamos pensar en que la excelencia de un conservatorio residiría en imponer a sus alumnos la tuberculosis obligatoria para acercarse a Chopin, por ejemplo. Claro. Pobre Van Gogh. Nosotros tenemos aquí una gran admiración y un gran cariño por este artista que no vendió ni un solo cuadro en su vida porque no los querían ni regalados. No los querían ni regalados. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta charla? Pregunto. Vamos a escuchar El Pintao, que es un gato que puede interpretarse como un homenaje a cualquier pintor, pero en este caso a Van Gogh. El grupo vocal argentino va a cantar El Pintao.